Buenas tardes. En los siguientes minutos les propongo realizar un viaje virtual al interesante mundo de los gusanos de seda, un pequeño insecto de la familia de las mariposas cuyo nombre científico es Bombyx mori y cuya existencia ha estado ligada en los últimos 5.000 años a la humanidad. Desde esa época se tiene constancia en la antigua China de la cría en cautividad del gusano para la obtención de seda, un delicado tejido muy resistente y suave al tacto. Nos adentraremos en el ciclo de vida de Bombyx mori. Conoceremos sus diferentes etapas, desde que nacen de un pequeño huevo hasta que, mes y medio más tarde, fabrican un capullo de seda en el que se transformarán en individuos adultos mediante una metamorfosis que convertirá a la oruga en mariposa. Conoceremos aspectos relacionados con su alimentación a base de hojas de morera. Haremos un viaje en el tiempo, a la época del Imperio Chino, de la mano de una de las múltiples leyendas sobre el descubrimiento de la seda. Tendremos nociones del intenso y continuado comercio que generó la seda entre Oriente y Occidente, constituyendo lo que se conoció como la Ruta de la Seda. También veremos un ejemplo de literatura llevada al cine de una novela que tiene como telón de fondo el cultivo de gusanos de seda en fábricas europeas del siglo XIX para confeccionar seda, del italiano Alessandro Barico. Con todo ello pretendemos aportar una visión general de la conveniencia del uso didáctico que ofrece la cría de los gusanos de seda en las aulas, por todo lo que van a ver y además porque la cría del gusano de seda es muy sencilla, precisa de muy poco mantenimiento y porque estos gusanos de seda nos conectan con el alumnado y su familia, llenando de vida, sensibilidad, responsabilidad y sentido el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esperemos que este viaje sea de vuestro agrado. El ciclo vital de los gusanos de seda comienza con la salida del huevo en primavera. Estos pequeños animales realmente no son gusanos, sino orugas, larvas de mariposa, es decir, insectos. Este recién nacido apenas tiene 1 milímetro de longitud y se guía por el olfato para encontrar la comida, hojas de morera. Desde hace 5.000 años se crían en cautividad por su capacidad de producir seda, una fibra que tradicionalmente se ha empleado para confeccionar prendas de lujo e incluso para caídas. Durante el mes o mes y medio que Bombyx mori vive en estado larvario, su vida consiste en comer, comer y comer. Prácticamente no hace otra cosa. Y el resultado salta a la vista. Día a día multiplica su tamaño hasta alcanzar unos 8 o 10 centímetros. Como todos los insectos, los gusanos de seda tienen un esqueleto externo que no crece, por lo que cada cierto tiempo deben mudar. El gusano se queda inmóvil durante largas horas, con la cola adherida a la superficie de una hoja o de un tallo. Cuando llega el momento, sale de su interior traje empezando por la cabeza. Un cuarto de hora después, no quedará más que una pielecita, como si fuera un pijama usado. Tras 4 mudas como esta, el gusano estará listo para llevar a cabo su metamorfosis. Cada oruga se envuelve en un capullo tejido con un solo hilo de más de 1.000 metros de longitud. Las glándulas de la boca segregan la seda en forma líquida que se endurece en contacto con el aire. Al cabo de un mes, la mariposa saldrá perforándolo. Las hembras son menos activas y tienen el abdomen muy abultado. Por su parte, los machos son de un tamaño algo menor y tienen unas antenas plumosas más desarrolladas. Con ellas captan las feromonas de las hembras a grandes distancias y las buscan activamente.
Tras miles de años de evolución en cautividad, las mariposas de la seda han perdido su capacidad de volar. Probablemente, al abrir las cajas, muchas escaparían, y los propios sericultores seleccionarían las que no volaban para conservarlas. Esta característica se fue heredando hasta dar las mariposas que conocemos hoy. Otra diferencia entre machos y hembras es la longevidad. El esfuerzo que hace la hembra durante la puesta de varios centenares de huevos la llevará a la muerte en 3 días, mientras que los machos pueden vivir más de una semana. Ninguno de los dos sexos se alimenta, tal vez por ese motivo su vida de adulto sea tan corta. Los huevos recién puestos son de un color muy clarito que se oscurece a los pocos días hasta alcanzar un gris oscuro definitivo. El desarrollo del embrión durará todo el invierno hasta que con el calor de la primavera el ciclo vuelva a empezar. Pese a su nombre, los gusanos de seda son en realidad orugas de unos 7 centímetros de largo. Las glándulas productoras de seda suponen aproximadamente el 25% de su peso corporal. Cuando va a hacer su capullo, la oruga empieza por extender unas hebras que la sirvan de anclaje y lo mantengan en su sitio, y luego se pone a trabajar en su gran obra. Con movimientos rápidos y uniformes de la cabeza, extiende su hilo siguiendo un patrón en forma de ochos. Un gusano de seda puede repetir ese movimiento desde 200 hasta 30.000 veces, tejiendo hasta 1 kilómetro de su delicado hilo. Pasados 2 o 3 días, el capullo está listo. Dentro de ese refugio de seda, tendrá lugar un auténtico milagro de la naturaleza. Durante las siguientes 3 semanas, la oruga que hay dentro se transforma. El gusano de seda se convierte en mariposa. La historia de la seda comienza hace 5.000 años, en la antigua China. Cuenta la leyenda que Lê Shu, la esposa del emperador amarillo, estaba tomando el té en su jardín, cuando algo cayó a su taza desde las ramas de una morera. Al desliarse el misterioso objeto en el agua caliente, resultó que estaba formado por un delicado hilo. Un hecho fortuito desveló el misterio de la seda, porque la reina supo así de qué estaba hecha aquella cápsula delicadamente entretejida. Era el capullo que un gusano había elaborado con su seda. Antes de la invención de las fibras sintéticas, no había tela comparable a la seda en cuanto a belleza y suntuosidad. Su influencia ha fomentado la expansión del saber y la religión. Ha originado revoluciones y ha unido continentes. Y todo ello se ha debido al mejor de los tejidos naturales. La seda es un milagro de la naturaleza. Tan fuerte que puede parar balas. Tan ligera que se usa en los paracaídas. Y tan preciosa que durante siglos amenazaban con matar a quien desvelara los secretos de su fabricación. Tras su descubrimiento, la producción de seda se extendió gradualmente por China, hasta convertirse en una de las actividades más importantes para la economía del país. Aún se conservan muestras de tela de 2.000 y hasta 3.000 años de antigüedad. Muchas de esas reliquias están expuestas en el Museo de la Seda de Hangzhou, al sur de China. La seda fue tan importante
que quizá favoreció la creación de los primeros caracteres de la escritura china, que se grabaron sobre hueso. Se cree que estos huesos oraculares con caracteres grabados son las muestras más antiguas de la escritura china de las que se tenga noticia. Tienen al menos 3000 años de antigüedad. Llevan grabados símbolos que representan al gusano de seda, a la seda y a la morera. Hacia el año 2000 a.C., la ciudad de Xi'an se convirtió en el punto de origen de una legendaria ruta comercial, por la que la valiosa tela sería llevada al resto del mundo. Había nacido la Ruta de la Seda. Se desplegaba hacia occidente, recorriendo casi 6.500 kilómetros en dirección a Persia y a Bizancio. A su paso surgieron pueblos y ciudades, allí donde quiera que los comerciantes se reunieran para comprar y vender la seda. Tras pasar por Dunhuang, la Ruta de la Seda seguía en dirección oeste, llevando su preciosa mercancía hacia las costas del Mediterráneo. Acababa en Bizancio, hoy conocida como Estambul. Esa ciudad era la puerta de entrada a Europa y al Imperio Romano. La seda era muy apreciada por el emperador y la corte de la antigua Roma, y cada cargamento valía literalmente su peso en oro. Ese alto precio se mantenía porque China guardaba celosamente el control exclusivo de la industria de la producción de la seda. El año 550 de nuestra era, el emperador de Bizancio, Justiniano I, ordenó a 2 monjes que viajasen a China y se hicieran con un cargamento de huevos de gusano de seda y semillas de morera para traerlo de contrabando. Si se conservaban adecuadamente, los huevos y semillas podían sobrevivir los 2 años necesarios para completar el viaje de vuelta. 100 gramos de huevos de seda serían suficientes para producir 2000 mariposas. Los monjes ocultaron su preciado alijo en cañas de bambú huecas y regresaron a Bizancio. Una vez allí, entregaron al emperador Justiniano los huevos y las semillas, acabando así finalmente con el monopolio chino de la producción de la seda. Ya nada podía detener la expansión de este bien tan valorado. Hay muchos otros ejemplos de la influencia que la seda llegó a ejercer. El gusano de seda, con la riqueza que es capaz de crear, ha jugado un papel en muchos acontecimientos históricos del pasado siglo. Preparándose ya para la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon su propia industria de la seda. Esta tela, a la vez ligera y resistente, era la ideal para hacer paracaídas. Y durante los años 50, las mariposas de la seda fueron utilizadas en una nueva investigación que condujo al desarrollo de los pesticidas de origen biológico, los cuales protegen los cultivos e incrementan la producción. Se ha llegado incluso a descubrir la composición de la goma que cubre cada fibra de seda, y ahora se utiliza en productos cosméticos tales como cremas y jabones. Miles de años después de su descubrimiento, parece que el gusano de seda sigue teniendo unos cuantos secretos que desvelar. ¿No quieres? Es tu jardín y tu casa si la quieres. ¿Sabe lo que es esto? Dinero. Voy a rehabilitar la fábrica de seda. Necesito que vayas a Japón. Allí se hace la seda más perfecta. El viaje es largo y peligroso. Lo único que has de hacer es traer los huevos. No puedo ir. Estarás de vuelta en primavera. La película narra los viajes hasta el lejano Japón de un oficial francés.
Su objetivo es conseguir huevos de gusano de seda para un afamado comerciante de hilos, una misión llena de peligros para un extranjero en una tierra misteriosa.